Sí, bueno, estamos ya al aire. Muy buenas tardes, aquí desde la Ciudad de México. El tema de esta conferencia en vivo, bueno, quizá a algunos les va a parecer un poco exagerada. Nosotros decimos, la escuela a distancia no es educación, ¿sí? Es alrededor de esto que van a intervenir profesores de 3 países, ¿sí? Brasil, Chile, México. Vamos a comenzar con México, ¿sí? Y después seguirá Brasil y Chile. Bueno, vamos a esperar unos minutos para contar con mayor público. ¿Y cuánto? Hay ahorita 19 máquinas conectadas, 19 compañeros, ¿no? Seguramente en cada máquina quizá haya más gente. Bueno, pediríamos 10 minutos de margen para dar comienzo, y sería la compañera de México, la profesora Guadalupe Mauricio Hernández, profesora de la Universidad de Nuevo León. Bueno, entonces en 10 minutos comenzamos, ¿sí? Pediríamos un poco de paciencia, pero bueno, creo que todo está, la técnica está marchando. Si quieren algún comentario antes rápido, Julio. ¿Sí se escucha? Se escucha perfectamente bien. Ok. Ningún comentario, todo bien. Adelante. Ok. En 10 minutos, 5 minutos, comenzamos. Daniel. Compañeros, tenemos ya 35 presentes. Sugiero si antes de comenzar cada uno de ustedes quiere presentarse, ¿sí? Le damos entrada, ¿sí? ¿Quién quiere comenzar? ¿De Brasil? Yo puedo hablar un poquito. Adelante, Alberto. Sí, gracias. Mi nombre es Alberto Hanfas. Yo soy profesor en el Departamento de Economía de la Universidad Federal de San Pablo. También soy secretario general de la sección local en representación de mi propia universidad del Sindicato Nacional de Docentes de las universidades públicas brasileñas, que incluyen las redes federal, municipal, estadual de los departamentos. En total, más de 130 universidades, institutos locales. Muy bien, Alberto. Nelson, ¿quieres intervenir? Sí, Nelson. ¿Está silenciado? ¿No se escucha? Hay que abrir el micrófono. ¿No se escucha? ¿Qué problema? Ahí. ¿Se oye? Adelante. Ahora sí. Ya se oye.
Sí, Adelante, Nelson. muy bien. Gracias, compañeros y compañeras. Yo soy Nelson Galván. Soy profesor de Rede Municipal de São Paulo, professor de artes e diretor adjunto da Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação. Muy bien, Nelson. Compañero Eduardo, ¿quieres intervenir? Sí, sí. Buenas tardes, Adelante. compañeros, compañeras. Saludarlas desde acá, desde Chile. Soy profesor de historia de una escuela secundaria y soy participante de una corriente sindical de los trabajadores y trabajadoras de la educación en Chile que se llama Movimiento por la Unidad Docente, y soy actual miembro de la Dirección Nacional del Colegio de Profesoras y Profesoras, que es la organización sindical más grande que tienen los maestros acá en Chile. Un gusto estar ciertamente con ustedes, poder Muy conversar. bien, muy amable, Eduardo. Profesora Guadalupe, ¿quisiera intervenir? Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Guadalupe Mauricio Hernández, profesora del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una de las universidades pues más grandes de México, y curso un postdoctorado en Pedagogía Crítica y Educaciones Populares por el Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo del Río Rius y el Instituto Miranda de Venezuela. Bueno, pues digamos, y bueno, soy maestra de artes y de humanidades. Sino que lea. Está un poquito bajo, no se escucha bien. ¿Le quieres dar más volumen ahí? Pues es la transmisión, ¿eh? No podemos hacer nada más técnicamente. Bueno, muy amable, profesora. Profesor Daniel Hernández ha tenido dificultades, no logra conectarse. Entonces, pues yo plantearía que iniciara la profesora ya Guadalupe, empezamos, ¿sí? Y vemos si en este lapso de tiempo se conecta el profesor Daniel Hernández y seguimos con México, después pasamos a Brasil y luego Chile. Entonces, profesora Guadalupe, pues comenzamos, ¿sí? Tiene la palabra. Pues es un gusto estar con ustedes. Bueno, lo que les voy a leer es un trabajo elaborado colectivamente por distintos maestros del Chile, de México. Compañera Guadalupe. Sí. Compañera, ¿puedes estar más cercana del micrófono porque está muy lejos tu voz? Sí, dame los otros audífonos. Voy a cambiar de audífonos para no, ver ese está bien, cerquita de la boca sí se entiende, pero okay. Es incómodo. Sí, incómodo gracias. para ti, querida. Sí, gracias. Bueno, lo que les voy a leer es algo colectivo, es una reflexión de distintos maestros de distintas partes de México. Bueno, el 22 de julio, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció que el ciclo escolar 2020-2021 comenzaría el 24 de agosto para 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares por medio del programa Aprende en Casa 2, mediante un acuerdo económico de 450 millones de pesos, es decir, 20 millones de dólares, para que se transmitan por los 4 mayores cadenas de televisión privada, aparte de las 36 televisoras públicas. En las instituciones de educación superior, tanto las autónomas como las dependientes de la Secretaría de Educación Pública, hay programas similares, aunque con diferentes nombres: educación híbrida, educación remota y otras, a través de distintos medios, en este caso con plataformas digitales de Google, Microsoft y otras.
En su discurso del 22 de julio, el secretario de Educación expresó que los cursos tendrán valor curricular y los alumnos serán evaluados sobre el contenido de estos. Para rematar, en el boletín de la SEP número 196 del mismo 22 de julio, se dice que convivirán en el futuro el modelo de educación presencial y a distancia. Por eso, el secretario añade que con el acuerdo con los dueños de las televisoras privadas se asiste al nacimiento de una nueva televisión y al fin de esa crítica que dice que la televisión contradice en la tarde lo que la escuela construye en la mañana. Con esa frase se contrapone el juicio prevaleciente entre el pueblo de que la televisión privada destruye por la tarde lo que la escuela construye por la mañana. El interés del gobierno y de los empresarios es el interés por reducir los gastos de la educación. Es individualizar la educación y convertir al profesor en un simple asistente para el manejo de aparatos tecnológicos y de programas que elaboran las grandes empresas. Las opiniones de los profesores y de sus organizaciones son ignoradas. La escuela es social y es presencial. Permite que los niños, niñas y los jóvenes puedan socializar, puedan relacionarse entre ellos y los profesores. Estamos seguros que los trabajadores de la educación se opondrán a la pseudoeducación llamada educación híbrida. La educación es un proceso social. La teleeducación no es educación. Además, hay problemas sociales que se acrecientan con esa política. Más de la mitad de los trabajadores mexicanos tienen empleos precarios y por lo tanto no tienen los recursos necesarios para tener computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes y no tienen los recursos necesarios para tener computadoras, ¿sí? Mucho menos espacios adecuados para estudiar. En muchos casos ni siquiera tienen televisión o el número de aparatos necesarios para que sus hijos sigan los programas de la SEP. Los hogares no están construidos para ser salones de clase o lugares de trabajo. Estudiar en casa crea tensiones particulares en el hogar en momentos en que más y más familias adultas tienen que volver al trabajo o que las familias no tienen los conocimientos didácticos y pedagógicos para encarar las tareas de mantener concentrados a las niñas, a los niños y de explicarles las lecciones transmitidas por televisión. Una maestra del estado de Veracruz dice de la primera semana de trabajo: en este curso escolar ha sido una semana terrible, no se puede trabajar, he transformado mi casa en un salón de clases, considero que el 50% no está de acuerdo, las que además somos madres, ¿qué hacemos? En el caso de los profesores, crean presiones profesionales y psicológicas muy fuertes. Además, los maestros tienen jornadas más largas sin delimitación precisa. Los gobiernos pretenden expresar los intereses de los patrones. Los empresarios ya no necesitan tantos ingenieros, médicos, licenciados y otros, y menos en una situación mundial en que los empleos van a tardar meses, si no es que años, para volver a los niveles anteriores a la pandemia. El trabajo inmaterial es una nueva forma de descapitalización y dependencia por parte del imperialismo. Mientras unos países generan tecnología, otros solo son consumidores de la tecnología. Con la educación híbrida, los gobiernos quieren reducir los costos de la escuela. Por ejemplo, en el caso mexicano, el costo por niño en el esquema de aprender en casa se calcula en 45 pesos por año por alumno, es decir, 2.10 centavos dólares, mientras que la educación básica presencial es de 33.206 pesos
por alumno por año, es decir, $1,532. Estas cifras sin duda despiertan el interés de los patrones que quieren gastar menos en impuestos y aún menos en educación. Además, la pseudoeducación a distancia sirve para destruir la calificación profesional de los profesores y abre la puerta a planes de despido masivo de profesores como lo pretendía el gobierno anterior y pone en peligro los puestos de los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación. Adicionalmente, este tipo de esquemas llevará a reducir el valor de la fuerza de trabajo de los jóvenes trabajadores, porque aunque tengan calificaciones y grados, sus conocimientos, destrezas y habilidades serán menores a las de sus predecesores con educación presencial. La educación masiva para alumnas y alumnos a través de la TV y el Internet, con todo y el presupuesto que se ha invertido en esta educación a distancia, no está funcionando, pero siguen empeñados en avanzar en el mismo plan, aun cuando los resultados sean desastrosos. Lo mismo pasa con la capacitación al vapor masiva para docentes. La educación de plataformas educativas muestra una tendencia a convertirse en un mecanismo de control y vigilancia que informa cada paso de lo que hace el maestro. Vigilancia que adquiere rasgos autoritarios. Hay que dejar claro que no se trata de un rechazo a los instrumentos tecnológicos, sino defender el derecho a la educación pública y gratuita, defender los derechos laborales de los docentes, que son parte importante de las condiciones que aseguran un aprendizaje. Asimismo, no hay posibilidad de educación para todos si no se cumplen las condiciones que aseguren el derecho a la educación gratuita y pública. Las relaciones en la escuela crean una fuerza social que permite defender a la escuela pública y enseñar a las nuevas generaciones el conocimiento científico y cultural de la humanidad, y prepara a la niñez y a la juventud para que puedan socializar en el trabajo y tomar conciencia de la lucha del pueblo mexicano por la soberanía nacional y por la democracia, así como de los problemas de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los trabajadores. Desde hace años, en las instituciones de educación superior se ha promovido la llamada educación a distancia, fomentada por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, ANUYES, que sigue las directrices de la ONU. En la educación superior se han tratado de imponer medidas como el autoaprendizaje de los estudiantes, el papel del maestro como simple facilitador y el llamado emprendedurismo, así como ahora, aprovechando la pandemia, se introducen carreras cortas para acelerar la salida del sistema educativo de los alumnas y las alumnas y los alumnos. Así, al mismo tiempo, se mantienen los obstáculos para que los jóvenes cursen la educación superior, a pesar de que ahora la Ley General de Educación estipula que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, según el artículo 48 de la Ley General de Educación. Sin embargo, el Estado solo garantiza la educación superior, cuando los jóvenes cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas, lo que en México significa tener que pasar por los exámenes de admisión, desconociendo las calificaciones logradas en los cursos anteriores. La gran mayoría no tiene acceso a la educación superior. Sabemos que los jóvenes no están satisfechos con la educación a distancia. Por ejemplo, el propio rector de la Universidad Nacional Autónoma de México informó de los resultados de una encuesta entre estudiantes y reconoció que los jóvenes no están muy satisfechos
con los resultados. En general, dijo, opinan que la educación en línea no es suficiente para continuar con el impulso académico y no garantiza la calidad de la educación. Este es un problema que vamos a tener que enfrentar, dijo al presentar las gráficas, las cuales muestran que 59.1% de los estudiantes encuestados opina que el modelo de enseñanza en línea es insuficiente para continuar el curso y el 79.3% respondió que dicho modelo no garantiza la calidad del aprendizaje. Este tipo de esquema llevará compañera, ¿sí? ¿Lleva tiempo? Ok, ¿ya cumplí con el tiempo? Sí. Sí. Bueno. ¿Puede terminar Sí. rápidamente? Claro que sí. El tipo de esquema llevará a reducir el valor de la fuerza de trabajo de los jóvenes que llegan al mercado laboral a partir de este tipo de educación a distancia y se corre el riesgo de formar una generación COVID cuyos miembros serán peor pagados que los actuales trabajadores. Es todo, gracias. Muy amable. Le damos la palabra al otro compañero mexicano, el profesor Daniel del Ángel. Tu tiempo está más reducido, Daniel. Ok. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros que nos están escuchando y viendo de diferentes países. La teleescuela y el teletrabajo es un tema que en este momento a nivel mundial está causando mucha polémica. El problema de la teleescuela está relacionado con el teletrabajo. Decenas de miles de trabajadores, entre ellos los profesores de los distintos niveles educativos, han tenido que someterse al teletrabajo. Actualmente existe una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, ya aprobada en el Senado en abril de 2019, que pretende obligar al gobierno a fomentar este tipo de trabajo. El teletrabajo y la subcontratación son amenazas muy graves para todos los trabajadores. La pandemia aceleró esta crisis del capitalismo, pero los gobiernos y los patrones hacen todo lo posible por traspasar los costos a los trabajadores e individualizar las relaciones laborales. Los trabajadores van a dar una lucha sin cuartel para defender las prestaciones, que además de beneficios materiales, permiten que los trabajadores se unan como clase social. Y nosotros como maestros, como docentes, hemos llevado una lucha férrea. La escuela pública es también un marco de luchas sociales. En nuestro país es una conquista del pueblo mexicano por la Revolución de 1910 y las grandes movilizaciones de los años 30. En sí, es uno de los derechos humanos conquistados más importantes de la humanidad. Por eso, no sorprende que los derechos sociales, incluidos en la Constitución, han sido los más atacados en los 30 años anteriores. Entre ellos, el derecho a la educación, que está en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, el derecho al trabajo, que es el 123, y la tenencia y propiedad de la tierra, que es el artículo 127. Perdón, el artículo 27. Además, desde 1992 se han dado ataques contra la educación, en especial contra la educación básica, con la complicidad de los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, los charros que nosotros llamamos, del CENTE. Una de las formas más utilizadas es la evaluación de los aprendizajes y de las escuelas. Poco a poco han tenido o tendido a evaluar a los profesores para culparlos de los supuestos males de la escuela pública. Con este propósito han modificado leyes y han violentado derechos laborales. Así ha pasado en México con la contrarreforma educativa, la de 2013, la que el nefasto gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo dando.
que instauró la evaluación para despedir maestros y que hoy continúa con excepciones laborales para todos los profesores. En los últimos 5 años, de 2015 a 2020, el presupuesto en educación básica como porcentaje del Producto Interno Bruto registró una tendencia decreciente. En lugar de ponerle más arriba, le quitaron presupuesto, al pasar de 2.3 a 1.9%, o 0.4 puntos porcentuales menos en 5 años, mientras que el presupuesto total destinado a la educación usando el mismo indicador pasó de 3.7 a 3.0% del Producto Interno Bruto. Tal proporción, comparada con un promedio de más de un 5% del Producto Interno Bruto de los países miembros de la OCDE, que destinan a la educación, resulta bajo. Es decir, México, nuestro país, asigna 2 puntos porcentuales menos que la medida de esos países. En 2013 se modificó la Ley General de Educación. Se pretendió destruir Daniel, te damos un esa minuto estabilidad. más. Ok. Sí. Y pues el empleo. En la Coordinadora Nacional, los maestros de la CENTE hemos estado luchando en contra de todo eso. Y esa lucha férrea de los maestros llevó a derrocar el PRI, al PAN, los partidos históricos que formaban la oligarquía. Pues, aunque las condiciones son diferentes en nuestro país, sí creemos que sea necesario organizar comités de diálogo de trabajadores y trabajadoras que ayuden a formar una organización política independiente y el desarrollo de esas movilizaciones en nuestro país, al mismo tiempo que preparamos actividades para el retiro de iniciativas de ley sobre pensiones y sobre el teletrabajo, y por una educación pública, laica, gratuita, científica, presencial y emancipadora. Gracias, compañeros. Me faltó un poquito más, pero los tiempos los respetamos. Muy amable, un fuerte abrazo Daniel. a todos. Gracias, Daniel. Bueno, tienen la palabra los compañeros de Brasil. ¿Quién empieza? ¿Alberto o Nelson? Yo puedo empezar. Alberto. Ok, adelante. Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros, colegas. Entonces, antes de iniciar mi intervención, yo gustaría de presentar el marco general de la docencia y investigación científica universitaria en Brasil. Entonces, nosotros somos 200.000 profesores de universidades e instituciones públicas superiores, los cuales 70.000 son miembros del sindicato nacional. Operamos en 107 universidades públicas y casi 180 otros colegios e institutos aislados. Tenemos también en Brasil alrededor de 250.000 profesores de universidades privadas en el país. Estas instituciones privadas eran raras y casi confinadas a los confesionarios, como las universidades católicas, hasta la década de 1970. Y son en su mayoría de baja calidad. No producen investigación científica y solo apuntan al lucro rápido de los propietarios. Ellas comenzaron su expansión con el régimen militar, con los gobiernos militares, y después los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y otros gobiernos, que siempre por recomendación de las políticas privatizadoras del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc., destinadas a recortar los fondos para la educación superior pública. Es importante observar que Brasil es uno de los países latinoamericanos con mayor desigualdad social. Es un legado de la esclavitud y el atraso, el carácter reaccionario de las clases dominantes en Brasil. Es un problema que se refleja en la universidad, siglos de retraso,
en este ámbito, hacen que millones de jóvenes trabajadores no tengan acceso a la universidad. Las grandes empresas en Brasil, las grandes corporaciones, son multinacionales, sin compromiso con la nación, por lo que tampoco invierten en las universidades. Entonces, históricamente, solamente las universidades públicas pueden realmente ser verdaderas universidades, pero los gobiernos históricamente no han financiado suficientemente la investigación científica y la propia universidad. Es verdad que en los gobiernos de los presidentes Lula y Dilma hubo una importante reanudación de las inversiones en las universidades públicas. Por ejemplo, entre 2003 y 2010, los fondos públicos para las universidades y colegios públicos se triplicó, permitiendo la creación de nuevas universidades, un crecimiento de 500,000 de nuevos estudiantes en las universidades públicas. Es un logro importante, aunque no suficiente para revertir este terrible legado histórico que tenemos acá. Desde el golpe que derrocó al gobierno de los partidos de los trabajadores, de la presidenta Dilma, la universidad pública, así como los servicios públicos en Brasil y los derechos de los trabajadores han sido atacados muy fuertemente. Se impuso un fuerte ajuste fiscal que ya en último año del gobierno Dilma, pero después, en los años siguientes, se profundizó mucho, incluso con un cambio en la Constitución Federal del país para congelar los fondos a la salud y la educación. Entonces las universidades públicas, de hecho, han perdido drásticamente los fondos públicos. Entre 2014 y 2019 hubo una disminución del 76% en los recursos públicos para inversiones en las universidades públicas. Por ejemplo, construcción de edificios, compra de equipos de laboratorio, computadoras, etc. Son áreas que no solo capacitan o capacitarían a nuevos profesionales como maestros, doctores, investigadores, cientistas, sino que también producirían medicamentos y investigación tecnológica, científica para combatir el virus de la COVID-19, por ejemplo. Todos los fondos que no son obligatorios por la Constitución Federal, pero que dependen del gobierno, de decisión del gobierno y del Congreso Nacional, que es reaccionario como el gobierno, para todas las áreas de la universidad ahora se reducirán desde 8.2% en 2021 con respecto a 2020. Entonces la situación será peor en 2021. Los profesores, que son también funcionarios públicos, sufrieron ataques con la reforma de las pensiones acá en Brasil, empezado por el gobierno golpista de Temer, Michel Temer, después de Dilma. Por eso reciben un 3% a menos del salario, por ejemplo, por causa de la reforma de las pensiones. El gobierno ahora quiere llevar a cabo una reforma de la administración pública para atacar aún más los derechos de los trabajadores del servicio público, un ataque sin precedentes, consecuencia del golpe y de la elección fraudada de Bolsonaro. Fraudada porque fue baseado en el encarcelamiento injusto del presidente Lula, como todos saben. En este contexto que la pandemia llegó al Brasil. Al principio, en marzo de 2020, se suspendieron las clases en todas las universidades de Brasil, pero el gobierno y las universidades privadas presionaron inmediatamente para que las clases se reanudaran inmediatamente en carácter de enseñanza online, en línea, a distancia, por la internet.
sin ninguna preparación previa todavía, sin formación de los docentes, del maestro, profesores que no tenían la expertise técnica para enseñar por la internet, y sin tampoco condiciones para que la mayoría de los estudiantes tengan, sobre todo los estudiantes pobres, por ejemplo, tengan acceso a la internet y a equipos de calidad. En las universidades públicas, los profesores y los sindicatos nacionales resistió y exigieron condiciones para retomar las clases decentemente. En mi universidad nosotros estábamos realizando actividades complementarias y culturales online por la internet en lugar de clases regulares, presenciales. A partir de mayo, todavía creció la presión del gobierno y de los medios de comunicación contra los profesores de las universidades públicas. El gobierno amenazó con recortar los fondos públicos si no se reiniciaban las clases. Alberto, tienes 2 minutos para los reuniones en línea con unos 70 o más maestros. Poco a poco los profesores quisieron reanudar las clases, unos temerosos y otros porque consideraban que no se puede abandonar los estudiantes. Las clases se reanudaron fuera en carácter a distancia en mayo y junio. Nosotros comenzamos con algunas condiciones precarias a reiniciar las clases por la internet, pero muchos de los estudiantes aún no lo tienen las condiciones para seguir en las clases, entonces lo hagan precariamente. Nosotros del sindicato presentamos en mi universidad la siguiente lista de demandas para regular y establecer un tiempo máximo para las actividades profesionales a través de internet, home office, y en educación a distancia. Por ejemplo, limitar el tiempo dedicado a preparar, planificar las clases y asistir a los estudiantes, tiempo para las actividades asíncronas y tiempo máximo para las actividades síncronas, limitar tiempo de reuniones virtuales y garantizar intervalo entre ellas, Alberto, limitar la jornada laboral, etcétera. Porque nosotros estamos trabajando mucho más do que antes. Eso, muchas gracias. Muy amable. Sigue tu compañero Nelson. Muy bien. Adelante, Nelson. Seguimos. Compañeros y compañeras, la situación en educación básica no es muy distinta. Paso aquí a me deter sobre las cuestiones específicas de teleeducación y educación básica. Es indiscutible que las actividades a distancia se realizan los docentes, né, que son realizadas pelos docentes, juegan un papel en el mantenimiento de lazos, en intento de brindar atención y acogida a los estudiantes. Este trabajo es importante y se ha realizado frente a aislamiento social, por lo que justifica el pago de salarios y mantenimiento de los puestos de trabajo. Sin embargo, si bien existen experiencias exitosas, reflexionando el compromiso de la categoría, hay límites a considerar, pues la educación presencial es fundamental para una enseñanza y aprendizaje eficaz en la educación básica. Si bien los gobiernos y las empresas propagan nuevas consideraciones, los intereses de lucro que emanan de los negocios suscritos entre ellos cobran un nuevo impulso a la teleeducación. Sin embargo, ante
las demandas históricas de los trabajadores, ante las concepciones pedagógicas que dialogam com a necessidade de desenvolvimento de milhões de niños e jovens, a educação, a teleeducação, é um retrocesso para a educação básica, já que se limita a um depósito de atividades, limita o acesso ao conhecimento, condicionando-la a um ciclo guiado por el mercado, revitaliza uma pedagogia conservadora e atrasada, que confina a los estudantes a um processo individualista e passivo frente às plataformas digitais. Estringe a mediação de profissionais capacitados para atender cada etapa de desenvolvimento infantil e jovens, estringe a interação e experimentação entre os estudantes, favorecendo a construção de uma compreensão da realidade que, de maneira fragmentada, do sentido comum, oposto à la praxis, à la relação entre teoria e prática, à la construção do conhecimento a partir das análises críticas, apreensão de uma realidade que considera a totalidade. Finalmente, a teleeducação, em educação básica, se opõe às condições necessárias para a construção da autonomia e para a aquisição de conhecimentos científicos acumulados por a humanidade. Observemos que a teleeducação permanece em el horizonte incluso depois da pandemia. Os governos oferecem planos para a educação híbrida e os que se mantêm em serviço à distância, ao mesmo tempo que as classes presenciais. O peligro de controlar a educação por parte de grandes corporações em plataformas computarizadas, companhias telefônicas, institutos, fundações, entre outros setores privados, baixo a guia do Banco Mundial, é real. Não em vano, estas empresas rapidamente secundaram a disputa por la adoção de um plano de estudos que las beneficiaria, por la defensa de la teleeducação com receitas e paquetes vendidos ampliamente a los governos privatistas ou não. É um risco enorme que pesa sobre a autonomia didática e pedagógica de los docentes. É um momento em que estão impulsionando movimentos como Escola Sem Partido por el controle ideológico que buscam os grupos de extrema-direita, apontando a la degradação e incluso a censura de los contenidos que podem ser exercidos no entorno virtual. A implementação de vouchers é, em nível mais avançado de ataques à educação escolar, potenciado por la teleeducação. Favorece a compra de plazas em colégios privados, em redes privadas, combinar com a compra de paquetes de plataformas educativas de educação a domicílio. Certamente, de prevalecer esta situação, os maestros e maestras podem ser substituídos por outro tipo de profissionais, como monitores, ou por inteligência artificial, provocando a desprofissionalização e o desemprego macio em la zona. Agora bem, se defendemos uma educação universal, democrática, com equidade e qualidade social reconhecidas, é necessário prestar atenção a que as atividades remotas não chegam a todos os estudantes, por falta de condições técnicas e econômicas. Em Brasil, só 42% de los hogares têm computadoras e menos aún têm acesso à internet, com ênfase às zonas rurais. Em la educação infantil, a teleeducação
es inviable y ilegal. Estas ferramentas não garantizam a aprendizagem, especialmente por sua insuficiência para implantar a educação presencial em la educação básica. Portanto, não é possível aceitar que dichas atividades se contem para validar os dias e horas escolares. Existe uma disputa em âmbito sindical que também se despliega em ações judiciais, questionando a contagem da teleeducação como carga laboral ou jornada escolar ante as dificuldades de acesso e falta de garantia do direito de aprendizagem. Se bem, o Ministério da Educação do Brasil recomenda que se considere a teleeducação conta com dias e horas escolares. Existe uma exclusão extrema de los estudantes del proceso educativo en 2020. Nelson, te quedan 2 minutos. Sí. Lo que incluso afecta el acceso a la educación superior y al mismo tiempo que cientos de miles de maestros y maestras están trabajando duro, trabajando mucho más que las clases presenciales para mantener los vínculos de los estudiantes con las escuelas, para mantener los niveles de aprendizaje, para oferecer atividades de refuerzo, para justificar sus salarios de trabalho. Essa experiência excepcional frente à crise sanitária, à luz de los resultados nocivos, não pode ser adotada de forma permanente. Ao contrário de lo que predicam governos e empresas, a defesa da escola pública, da educação escolar, implica a luta por mais e melhores serviços, portanto, por más inversiones para contratar profesionales en educación, para construir escuelas, para reducir el número de alumnos por clase, para implementación de planos de estudos que garanticen el acceso y la comprensión de los conocimientos acumulados por la humanidad. Muito bem, encerro por acá. Muy amable, Nelson. Bueno, le toca al compañero profesor Eduardo González de Chile. Bien. Adelante. Justamente hay muchos elementos en común con la realidad que nos presentaba la compañera de México, con los compañeros en Brasil, y que dan cuenta efectivamente de la constatación de una agenda global de mercado capitalista que se ha venido desarrollando en nuestros países y que ahora con la coyuntura del COVID se expresa con mucha fuerza. Lo primero es poder situar un poco en perspectiva lo que ocurre acá en Chile. Como ustedes sabrán, desde el año pasado, particularmente desde octubre del 2019, se genera una agudización de la lucha de clases inédita, al punto que marca una inflexión en toda la historia de la política reciente de Chile, y que pone en cuestionamiento el pacto de dominación que se instala con la dictadura militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende en el 73 y que tiene más de 20 años de administración de gobiernos civiles en una pseudodemocracia. Ese pacto de dominación se sustentó evidentemente en que Chile es uno de los primeros países del mundo que implementa el neoliberalismo, y que ese neoliberalismo en el plano educativo ha significado que Chile es el país más privatizado del mundo en relación al sistema educativo. En Chile no existe educación pública. El 33% de la matrícula global del sistema escolar está en las escuelas que se dicen públicas, que son escuelas de carácter municipal. El grueso de la matrícula, más del 50%, está en las escuelas que son privadas. Y las escuelas privadas en Chile se sostienen por una parte en el financiamiento total de la familia, pero el grueso de las escuelas, y que es el patrón central del modelo neoliberal, son escuelas que tienen financiamiento del Estado. Sin embargo, funcionan bajo la lógica privada con el voucher. Pero esta privatización que amplió, ¿cierto?, los circuitos de acumulación del capital en la educación, también ha operado al interior de la misma educación, que es lo que se ha venido denominando, ¿cierto?, por las teorías críticas en esta idea de la endoprivatización, que básicamente refiere a la idea
es que las escuelas públicas que quedan, ¿cierto?, también deben ser administradas en lógica presencial, en lógica gerencial, perdón, ¿cierto? Mucho autoritarismo, estandarización, rendimiento productivo, pruebas estandarizadas, etc. En ese marco, ese modelo que se venía desplegando ya venía en una profunda crisis, ¿cierto?, cuestionado, impugnado por distintas movilizaciones que se venían desarrollando hace más de 10 años en Chile, y emerge, digamos, lo que se es conocido como el COVID. Entonces, la primera idea que quiero expresar es que la emergencia del COVID y el formato al cual nuestros países y Chile también concurre de la educación virtual se sitúa dentro de un sistema educativo mercantilizado, privatizado, neoliberalizado, que ya venía en una crisis estructural y que venía siendo fuertemente impugnado. Dicho eso, Chile nos tocó, digamos, el COVID y el cambio de la presencialidad a la virtualidad solo cuando recién teníamos 2 semanas de inicio del año escolar. Prácticamente todo el año escolar en Chile ha estado bajo la lógica de la virtualidad. Quedan 2 meses para que se cierre el año escolar en Chile y, por tanto, eso ha significado que esta idea de la virtualidad se ha venido expresando con algunos rasgos que son muy distintivos. En primer lugar, lo que nosotros venimos denunciando como educadores organizados es que la virtualidad se sitúa dentro de una sociedad altamente desigual y de un contexto educativo altamente desigual. Si uno compara, digamos, por ejemplo, el acceso a las conexiones de nuestros estudiantes en las comunas, en los municipios, donde tienen mayores niveles económicos las familias, básicamente el 80% sí tiene acceso a conexión, pero el grueso de las comunas, donde están los sectores más populares de las clases trabajadoras, tienen aproximadamente el 20% de las familias, 25% tiene acceso a Internet. Por tanto, el formato de la educación virtual lo que hace es reproducir las desigualdades de estas sociedades neoliberales y agudizarlo, profundizar esa desigualdad en esta idea de la virtualidad. Junto a eso, evidentemente, este sistema virtual lo que hace es poner en mayor, digamos, tensión o derechamente negación el derecho a la educación pública, entendida como un derecho humano social, un derecho humano fundamental. En un Estado que es absolutamente privatizador, ¿cierto?, esos elementos se agudizan, se privatizan, con las consecuentes, digamos, impactos pedagógicos que el compañero que me antecedió de Brasil en relación a la educación básica, que creo que fue capaz de explicar de manera muy clara los impactos pedagógicos que están en esta idea de la virtualidad. Entonces yo solamente quería agregar, para no repetir, esta idea de que la virtualidad se profundiza, una idea de desigualdad que se expresa también en nuestra escuela. Si uno lo extrapola y es capaz de poder, digamos, establecer elementos en común entre Chile, Brasil y México, ciertamente uno podría también asumir algunas tesis, algunos planteamientos que se están perfilando incluso antes de la pandemia. En este momento se me vienen a la cabeza los planteamientos del compañero Luis Bonilla, que viene advirtiendo de una reestructuración general del sistema capitalista con el arribo de la cuarta revolución tecnológica, y cómo ese planteamiento de reestructuración, ¿cierto?, mundial, está impactando también en los sistemas escolares bajo la idea o el paradigma de la sociedad educadora, que implica básicamente el despojo definitivo del rol, digamos, de los estados nacionales en función de construir sistemas públicos y garantizar el derecho a la educación. Eso, evidentemente, hoy día en esta coyuntura está siendo utilizado para avanzar, ¿cierto?, en dinámicas privatizadoras. Es lo que también el Congreso Mundial de la Educación, que se desarrolló la semana pasada, que reunió a distintos sindicatos de distintos países latinoamericanos, advirtió, y creo yo que esa es la coyuntura que estamos viviendo también en Chile, ¿cierto?, en este sentido de que lo que se advierte en esta idea de la educación virtual es precisamente un intento por ir introduciendo nuevas lógicas privatizadoras que se expresan por una parte en la construcción de un sujeto mucho más individual, mucho más
con una hegemonía construida desde las clases dominantes, en una idea de clases que son individuales, sin diálogo, sin interacción, pero por otra parte con esta idea de la privatización que opera mediante las compras de software o sistemas o plataformas a las grandes empresas corporativas internacionales que son, digamos, financiadas con recursos públicos de cada uno de los países. Por tanto, hay un proceso que hoy día uno puede advertir como una tendencia que se está abriendo. Yo diría que más bien eso nos pone en un escenario que hoy día no está del todo consumado, y por tanto la importancia de poder dialogar en espacios como estos, de poder caracterizar estas tendencias globales del capital desde el punto de vista educativo fundamentales, porque nos obligan a pensar estrategias sobre cómo ir desarrollando la resistencia y construyendo elementos alternativos. En ese sentido, esta idea Eduardo, es evidente. te quedan 2 minutos. Perfecto, voy cerrando. En este sentido, creo yo que es importante que también, junto con establecer la crítica radical, ¿cierto?, esta idea de la educación virtual y la defensa a la presencialidad, básicamente porque la experiencia educativa no solamente refiere al diálogo en función de contenidos disciplinarios, sino que la experiencia educativa refiere a la sociabilidad entre distintos actores, entre los estudiantes y los maestros, entre los mismos estudiantes, y eso se da también en la escuela. Entonces, ese es un elemento que es insustituible. Y también, por cierto, porque la escuela, y fundamentalmente la escuela pública, ¿cierto?, tiene el potencial, y subrayo la idea del potencial de ser una institución que permite equiparar ciertos elementos de accesibilidad a ciertos dispositivos culturales para desde ahí avanzar a la construcción de sociedades mucho más democráticas. Entonces, evidentemente que la presencialidad hoy es insustituible, y por tanto el debate que se abre, y con esto cierro, cuando nosotros criticamos la virtualidad y defendemos la presencialidad, tampoco se trata de defender la presencialidad de la escuela antes de la pandemia, porque la escuela antes de la pandemia, en el caso chileno, es una escuela jerárquica, segregadora, que responde a los intereses de clase, y por tanto se trata de defender la presencialidad al mismo tiempo de repensar una nueva escuela al servicio de las clases populares, al servicio de la emancipación de, digamos, la humanidad en general. Lo dejo hasta ahí. Muy amable, Eduardo. Compañeros, le vamos a dar, está con nosotros el compañero profesor de la Universidad Complutense de Madrid, compañero Xavier Arizabalo. Le vamos a dar la palabra. Después el compañero Julio Turra, ¿les parece? Les vamos a dar 5 minutos, ¿sí? Y abrimos las preguntas para todo el público, ¿no? Adelante, Xavier. Micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, buenas noches ya aquí. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Muchas gracias en general por la iniciativa, que me parece muy valiosa, permitiendo constatar que más allá de ciertos detalles particulares, es lo mismo a lo que nos enfrentamos en todos los sitios. Acá la situación es exactamente igual, incluso yo diría con la provocación añadida de que ahora llaman presencialidad a lo que realmente no lo es. Por ejemplo, en mi universidad la forma que toma es que los estudiantes van semanas alternas. En los institutos, en secundaria, en bachillerato, van días alternos. Es decir, como resultado de que se niegan a poner ningún fondo extra para la educación, de igual modo que no los han puesto, al contrario, se los han llevado para la sanidad, la conclusión es que la presencialidad solo se puede garantizar al 50%. Y eso, como bien dice el propio título de la sesión de hoy, eso no es presencialidad. Y lo que se está atacando es un derecho democrático elemental, lo decían intervinientes anteriores, es imprescindible la presencialidad, que es la que puede hacer en una medida considerable, viable, el derecho democrático a la enseñanza. Esto es que cualquier joven pueda acceder a los estudios más o menos con independencia del nivel de riqueza de sus familias. No solamente es el ataque al derecho democrático a la educación, sino, como también se ha señalado, el ataque frontal a derechos laborales elementales. Y todo esto, también se ha dicho, viene de lejos. En el caso español, en el marco de la Unión Europea, que es una correa de transmisión de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional,
Esto ha tomado la forma de un aumento disparatado de lo que aquí se llaman tasas, pero es simplemente el precio de acceder a la universidad, es decir, es el precio a un derecho que, por tanto, deja de serlo y se sitúa en el terreno del negocio. Se han recortado las becas, las bolsas y, además, por ejemplo, cito simplemente el caso de mi universidad, la Universidad Complutense de Madrid, que es quizá bastante representativo, es la más grande, donde hemos perdido en los últimos 10 años un 11% de los puestos de trabajo, de la plantilla, del empleo. Es verdad que a veces hay sectores que, paradójicamente, diciendo defender los derechos democráticos, plantean la idea de que habría alguna ventaja en este desmantelamiento de las instituciones conquistadas históricamente por la clase trabajadora y que en términos de economía política definiríamos como salario indirecto. Me parece que es muy importante hacia dónde vamos y me parece que es imprescindible que los derechos solo se pueden defender de una manera, que es incondicionalmente, no someterlos a ninguna condición. Si entramos en el regateo, en el mercadeo, en el chalaneo de cuál sería la presencialidad posible, tenemos todo que perder. Es la defensa incondicional de la enseñanza pública, laica, 2 minutos, Xavier. de calidad. Un solo elemento más. La pandemia que se utiliza como excusa no es un factor exógeno a la acumulación capitalista y a las políticas que la acompañan. El recorte de fondos, la precarización laboral, la investigación orientada al negocio y no a las necesidades de la población. Todos y cada uno de los elementos, más allá de la explicación, si el murciélago o si el laboratorio, no me importa, todos y cada uno de los elementos siguen presentes y, por tanto, más que nunca, corresponde defender el derecho democrático a la educación sin ninguna rebaja. Queremos presencialidad con todas las garantías sanitarias, con todas las garantías pedagógicas, con todas las garantías laborales, con todos los fondos necesarios, con los recursos de las naciones al servicio de la inmensa mayoría. Muchas gracias. Muy amable, Xavier. Julio, es tu turno. Buenas tardes, buenas noches. Un abrazo a Javier, a Eduardo, a los compañeros brasileños y a Luis. Bueno, recuerdo en primer lugar que esta actividad, impulsada por los compañeros de México, es en el marco del Comité Internacional de Enlace e Intercambio, ¿no?, en Chile, que fue creado en la Conferencia Mundial Abierta de Argel en noviembre de 2017, organizada por el Acuerdo Internacional de los Trabajadores y Pueblos. Yo creo que es una discusión de extrema importancia. El aporte de Javier es fundamental, no hay que negociar, no hay que regatear. La enseñanza presencial es un derecho democrático conquistado de alta lucha por la clase trabajadora, por los maestros, por los estudiantes. Y creo que tenemos la oportunidad de, en todas las organizaciones donde intervenimos, la Confederación Nacional aquí en Brasil, de Trabajadores de Educación, el Colegio de Profesores de Chile, ¿no?, tenemos la obligación de desarrollar una campaña sobre la base de las intervenciones que fueron hechas, ¿no?, que son muy coincidentes en el diagnóstico y en el pronóstico. Me gustaría de plantear al compañero chileno, incluso tenemos ahora el plebiscito, ¿no?, por la constituyente en Chile, y nuestro amigo y compañero Luis Messina es una expresión del movimiento social, del estallido de octubre, de antes, con el movimiento No Más AFP. ¿Cómo plantear la cuestión de la vuelta a la enseñanza pública, ¿no?, en el proceso constituyente que va a abrir en Chile? Yo creo que había que plantear con fuerza, además del problema del fondo de pensión, de la salud, el problema de la educación pública gratuita y a todos los niveles en el debate constituyente que se va a abrir en Chile. Se confirman los sondeos que más del 70% va a votar por
una constituyente con 100% de representación popular, ¿no? Y no mitad con el Congreso, como es otra tesis enarbolada por sectores de centro, porque la derecha está contra la constituyente. Un breve comentario de Eduardo sobre eso creo que sería útil. Gracias. Muy buena la discusión. Muy amable, Julio. Bueno, compañeros que están presentes, es el momento de plantear sus preguntas, sus objeciones. Creo que la discusión ha dado mucho más elementos de lo que esperábamos. Las intervenciones del compañero del Estado español, lo que señala Julio, bueno, abren caminos para muchas preguntas. Hay que señalar que la cuestión de la teleescuela pues está íntimamente relacionada con el teletrabajo. Aquí en México estamos enfrentados a una discusión muy amplia. Hay mucha incomprensión, sobre todo en las organizaciones que se reclaman de la izquierda, que se reclaman de la clase trabajadora. Hay verdaderamente obstáculos y la labor nuestra ha empezado a abrir discusiones. Esperamos contribuir también con esta conferencia. Bueno, compañeros participantes, ¿cuántos tenemos? Tenemos 96 máquinas. Bueno, los invitamos a intervenir, a plantear sus preguntas. No sé cuál es el procedimiento. Te voy a poner todo. Nos van a poner los comentarios, los vamos a leer y ustedes, los que están impulsando esta discusión, bueno, compañero Jiménez Pérez señala, definitivamente los hogares no se construyeron con las condiciones mínimas para utilizarlas como salones de clase, oficinas, etc. Sigue. David Loma, los profesores se quejan. No creo, al contrario, por lo único que se podrían quejar es por la parte económica. Eso es justificable, ya que en estas épocas no hay muchos ingresos por parte de los padres de familia. ¿Sí? Adelante. David Loma, resultados de estudiantes de primaria, secundaria inicial. Es incompleta la información. Adelante. Sí. Probablemente el tiempo no sea suficiente para dar las cifras completas. Usted es del país de la expositora, no entiendo bien. Rafael Torres. ¿Sí? Siguiente. Orlandro, la virtualidad es liberadora de las ataduras del sistema que te quiere absorber a su sistema de dominio. El conocimiento se democratiza mediante la virtualidad. Llega a los lugares más recónditos, a donde el Estado mercantilizado y sumiso a los intereses del sistema imperante global no le interesa llegar, porque recordemos que el sistema no le conviene que el pueblo dominado se informe, conozca las tecnologías. Rosé, en Brasil se viven ataques tan absurdos a la educación que se contesta la pedagogía de Paulo Freire. Sigue. María Luisa, ¿cómo podemos denunciar los ataques del grupo GAMFA en la educación pública básica y superior, luchando por banda larga pública y plataformas públicas con desenvolvedores multimedias en softwares libres? Pregunta. Sigue. Emanuel, las clases virtuales representan una salida cómoda para la clase patronal, con reducción de costos de amplios tipos, desde estructurales hasta salariales. Julio César, en el STUNAM, Sindicato de la Universidad de México, se está dando una corriente oficialista que plantea como progresista, necesario y modernizador el teletrabajo o trabajo a distancia, satanizando a quienes se oponen a ello, ya que se constituye en una rendición incondicional a una reforma laboral
peor que la del gobierno anterior Peña Nieto. Adelante, Jaime García. Mi pregunta es, ¿qué alternativa podemos hacer para combatir la situación que estamos viviendo? Siguiente. Tomás Miranda, la defensa de la educación pública significa la defensa de las conquistas de la reforma universitaria. ¿Cómo podemos hacer para defender la educación pública universitaria a nivel continental? Adelante. Otra vez, Rafael Torres. En mi país se está implementando la evaluación por competencias. ¿Existe un debate en torno a su idoneidad? ¿Cuál es su opinión al respecto? Adelante. Bueno, tienen sobre esto comentarios, compañeros, Brasil, Chile, México, y compañeros Xavier, compañera Guadalupe, ¿sí? Compañero Daniel también de México. Bueno, su opinión sobre las preguntas, sobre los comentarios. Hay tiempo. Nadie quiere. Bueno, otra. Domingo Sabio, Cuña García. ¿Cuáles reivindicaciones comunes son levantadas por los trabajadores de nuestros países sobre el trabajo remoto en las escuelas y universidades? ¿Esto no podría ser objeto de un manifiesto común? Pregunta Domingos García, UNEMAT, Diálogo y Acción Petista, DAP, Brasil. Repito la pregunta. Sí, bueno, ya nos la quitaron ahí. Israel Ames, creo que es del Perú. En el Perú el gobierno de turno está aprovechando para dividir más a los maestros, que ya estamos bien divididos, haciendo pagos de una deuda que el gobierno tiene con los maestros, más de $90,000. ¿Ninguna otra? Eloísa Saavedra. Entendiendo que estamos en comunión con una situación nefasta y dolosa de la teleescuela al servicio de las élites, entonces, ¿de qué maneras hacer frente? Bueno, compañeros, opiniones respecto a los comentarios y preguntas. No sé si fue muy rápido la lectura. Nelson, Eduardo, la profesora Guadalupe, Julio, quisieran. Guadalupe. Guadalupe, adelante, Guadalupe. Respecto al modelo de las competencias, bueno, el modelo de las competencias es un modelo claramente preparatorio de lo que es la virtualidad. Fue... Más cerca del micrófono, querida. Sí. El modelo de las competencias fue un modelo preparatorio de lo que hoy es la virtualidad. Fue un modelo que poco a poco fue retirando al maestro de su intervención en los contenidos y en las actividades de los alumnos. En su tiempo, cuando se implementó ya hace años, a los maestros nos hacía ruido ese modelo, no entendíamos o no comprendíamos cómo es que se iba a lograr el aprendizaje. Y ahora con esto de la educación a distancia, lo vemos claramente que era un modelo preparatorio, era un modelo que ya implicaba un plan de un plan que se tenía para la educación. El modelo de competencias es un modelo instruccional, de seguir instrucciones, pero por lo mismo también es un modelo que es acrítico, donde falta el pensamiento, donde faltan los valores, donde falta la visión tanto de los alumnos como de los maestros sobre la educación que se sigue de manera instruccional. Como decía Freire, ¿sí? La transmisión de conocimientos no es aprendizaje.
y creo que esa frase está hoy más vigente que siempre. Muy bien, profesora. Nelson, ¿querías intervenir? Sí. Adelante. Pois não. Companheiros e companheiras, é preciso ter em mente que a situação está colada à situação pandêmica. E a questão da teleeducação se liga com diversos aspectos, desde a educação infantil até o ensino superior. Portanto, não são questões exatamente iguais a umas das outras. Na educação básica, nós enfrentamos uma situação de inadequação de utilização da teleeducação para atender todos os estudantes. Não é possível executar nosso trabalho desta maneira. Pero nessa situação é uma exceção de acolhimento, de reforço, de manutenção de vínculos, mas não mais. No entanto, os governos, as empresas já tentam dar continuidade a tais recursos, de modo que a desprofissionalização, a privatização é o que temos em horizonte. Nosso combate, portanto, é conhecer a exceção da situação, justificar propriamente nosso trabalho nesse momento, pero elucidar para a população que não se encaixa, não se adequa ao trabalho à distância, teleeducação, para o desenvolvimento, desenvolvimento de jovens e crianças, né? Niños. Portanto, é trabalho de construir uma consciência de que o direito à educação depende de classes presenciais, que neste momento podem ser executadas. Chama atenção, efetivamente, ante a desinversão implementada por a política de ajuste fiscal, da transferência de fundos públicos ao setor privado e ao sistema financeiro, o que resulta em desmantelamento de los serviços públicos e em privatizações, o que se traduz em la ausência de medidas de adequação das escolas para o retorno das classes presenciais. Vários municípios já han suspendendo o curso escolar de 2020, que só se reanudará em 2021. Há propostas para funcionar-se em um ciclo excepcional, como é o caso de la educação de jovens e adultos, de 2 cursos escolares, concentrando os contenidos, ampliando as inversões para equipar as escolas de tecnologia para uso complementar às atividades presenciais, ampliando os equipos de profissionais em educação, entre outras medidas para recuperar a escola pública. Se bem não podemos volver a nosso trabalho em las escolas, dada a situação provocada por la crise de saúde, enfrentemos o desafio de entender a teleeducação como um dispositivo em esses tempos de exceção, nunca algo que deva implementar-se de maneira
permanente en la educación básica. Eso. Muy bien, muy amable. Quisiera rápidamente intervenir. Nosotros estamos realizando aquí en México el comité, los comités de diálogo, que somos parte del CILE, una campaña dirigida en este momento a la Cámara de Diputados, porque ellos están por aprobar una ley que institucionaliza el teletrabajo. Y desde luego, esto está íntimamente ligado a la teleescuela. En ese sentido, me parece que un manifiesto de a nivel de todo el continente sobre este rechazo a la teleescuela, la educación, bueno, sería un elemento de apoyo para esta lucha política que estamos iniciando. Nos dirigimos fundamentalmente al partido Morena, que, bueno, hoy tiene una enorme base social, producto de las ilusiones que hay en el gobierno actual, pero bueno, la política que se está siguiendo en relación a la educación, en relación al trabajo, pues está en contradicción total con lo que el mandato dio a este gobierno. 30 millones votaron para un cambio profundo y estamos viendo que esto es totalmente contradictorio. Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante, positiva poder presentar un manifiesto firmado por profesores y trabajadores de todo el continente sobre esto de la escuela. Le damos la palabra al compañero Xavier, que nos pidió unos minutos. Adelante, Xavier. Sí, muy breve, solo para señalar un punto, porque en algunas intervenciones de las que pudimos leer se plantea algo que es importante, y es el riesgo o la tentación que van a tener o tienen quienes quieren destruir esta conquista de la que estamos hablando a partir de inventarse falsos enfrentamientos, a partir de intentar sembrar elementos de división, como si el objetivo, los intereses objetivos de los trabajadores, docentes y no solo docentes, y los intereses de los estudiantes y las familias fueran distintos. Es una falacia que viene de muy lejos. Siempre esta idea de pretender enfrentar como si los profesores tuvieran intereses espurios, intereses de comodidad, incluso de vagancia, y los estudiantes otros distintos. Todos ganamos con la enseñanza pública de calidad, que implica tanto, repito, las garantías pedagógicas, eso que hace que el derecho democrático a la enseñanza se verifique efectivamente, y también con todas y cada una de las garantías laborales como complemento. Me parece muy buena la iniciativa que ustedes están planteando. Si creen que puede ser interesante alguna aportación desde fuera de América, cuenten con ella, desde luego. Y aprovecho para decir también que yo participo en un periódico, en el periódico Información Obrera, de aquí, del Estado español. La web es muy fácil, informacionobrera.org, y sistemáticamente tenemos al menos una página exclusiva de enseñanza donde hemos trabajado esto con un elemento que yo creo que es muy importante, que es la incorporación de sectores amplios, de todos colectivos ligados a la enseñanza, con el denominador común de su defensa. Muy amable, Xavier. ¿Me pidió? Pidió la palabra Alberto. Muchas gracias, compañero. Yo gustaría de hablar un poquito para contestar un poco algunas de las preguntas, de cuestiones planteadas acá a respecto de la lucha común que debemos empezar. Los maestros y todos los que defienden la democracia, la enseñanza pública, las universidades. Entonces, la primera cosa que tenemos que comprender es que los gobiernos
las clases dominantes aprovechan la pandemia para imponer una agenda de ataques a la educación, a los servicios públicos. Aprovechan porque muchos de nosotros no estamos en condiciones plenas en Brasil, por ejemplo, en los últimos meses de irnos a las calles para protestar por causa de la pandemia. Hay mucho miedo que la pandemia pueda contaminarse, etc. Entonces el gobierno brasileño aprovechó la pandemia para imponer una agenda. Nosotros, en los sindicatos, empezamos a dialogar con nuestros compañeros, profesores, maestros, de que es necesario ir a las calles para protestar contra esta agenda, para protestar en defensa de la enseñanza pública, en defensa contra las medidas que intentan contra las clases presenciales y que intentan cambiar las clases presenciales, el régimen de trabajo de los maestros por algo muy peor, precario. Entonces, en mi sindicato hay algunos compañeros y compañeras que son contra todo tipo de tecnología, o que es, claro, las tecnologías de Internet son utilizadas para atacar en este momento la calidad de las clases. Pero al mismo tiempo, esos compañeros solamente plantean denunciarlo, es solo denunciarlo. Eso es un problema, porque sí, tenemos que denunciar, pero tenemos que plantear reivindicaciones concretas, demandas concretas para el gobierno. Como por ejemplo, yo hablaba que nosotros estamos planteando en mi universidad una agenda, una plataforma de demandas, como limitar el tiempo dedicado a preparar, planificar las clases, exigir, demandar un horario diferente para maestros y maestras que tienen hijos y otros miembros de la familia que requieren cuidado, garantizar la igualdad de condiciones laborales, etcétera, etcétera. Entonces, una plataforma de reivindicaciones, de demandas que tenemos que presentar para el gobierno y movilizar, ir a las calles para movilizar y demandar el atendimiento de esta plataforma común, que yo pienso nosotros tenemos en Brasil, pero tenemos en todo el mundo, porque la situación es la misma en todo el mundo ahorita. Es eso. Gracias. Muy bien, compañeros. Bueno, invité a los expositores. Damos un tiempo para que intervengan, continuando con lo que ha dicho Alberto. Entonces, compañero chileno, compañero... Permítame un minutito, Luis. Sí, sí. Un minutito, Adelante, Luis. Julio. No, solamente para reforzar la propuesta hecha por el compañero Domingo Savio, de Mato Grosso, Brasil, de que a partir de esta discusión muy importante, hagamos un borrador de un manifiesto. Y circularíamos ese borrador entre la gente que conocemos, a nivel nacional e internacional, para lanzarlo públicamente en un par de semanas, por ejemplo, un manifiesto en defensa de la escuela pública a todos los niveles, laica,
¿no? Gratuita. Financiada por el Estado, etcétera, 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 donde va a tener su lugar como complemento, ¿no? La tecnología, pero lo que quieren ellos es la enseñanza híbrida, es el plan del Fondo Monetario, de la Banca Mundial. Quieren imponer la enseñanza híbrida, mitad en la escuela, mitad en la casa, junto con los hijos y bueno, con toda la confusión que es el teletrabajo. Y eso obviamente por cuestión de rentabilidad. Para el capital le sirve. Es más rentable el trabajo remoto. Entonces, reforzar eso. Creo que los ponentes, ¿no? Los 3 latinoamericanos y Javier, serían encargados de hacer un borrador y después circularíamos ampliamente en todas las organizaciones donde militamos para lanzarlo con, no sé, un centenar de firmas o cosa por el estilo. Simplemente eso. Gracias, Luis. Muy bien, Julio, estamos de acuerdo. Es una muy buena propuesta. Bueno, ¿quién más quisiera responder? Luis. Adelante. Eduardo. Sí, en base a lo que me planteaba anteriormente Julio, en relación a la situación que se vive acá en Chile y este cambio a la Constitución, hay un debate en relación a cómo generar un nuevo ordenamiento económico, social, político y institucional, que se abre precisamente a favor de la lucha popular acá en Chile. Eso es muy importante. Y si eso lo llevamos al plano de la educación, ciertamente que es un elemento central, como tú lo planteabas, Julio, puesto que acá en Chile llevamos más de 40 años de aplicación sistemática, ininterrumpida de políticas neoliberales en el conjunto de la sociedad y particularmente con mucha fuerza en el campo educativo, como anteriormente. Entonces, frente a eso, evidentemente que el tema del cambio a la Constitución, que ahora tenemos el plebiscito en octubre, resta en menos de un mes para aquello, se vuelve una tarea central. Y cuando hablamos de la defensa de la educación pública, la gran tarea tiene el movimiento democrático popular en Chile, está situado en la idea de que hay que reconstruir la educación pública en Chile y consagrarla en la Constitución como un derecho humano fundamental. La Constitución actual niega, ¿cierto?, el derecho a la educación como un derecho humano, como un derecho social garantizado por el Estado. Lo niega. Y lo que define es una concepción meramente mercantil de la educación y de la provisión que debe dar el Estado. Por tanto, el elemento central que nosotros estamos buscando acá básicamente es resituar a la educación como un derecho social garantizado por el Estado, lo que implica básicamente 3 o 4 cuestiones en lo inmediato que deben estar consagradas en esta Constitución. Primero, cambiar el carácter del Estado, donde el Estado debe tener un rol garante, ¿cierto?, de este derecho. Segundo, un cambio del financiamiento. Acá en Chile, el financiamiento es un sistema de mercado en todo el sistema educativo, en todo, ¿cierto?, que permite la competencia de las escuelas y, por tanto, lo que se debe avanzar es en base a la creación de presupuestos que deben ser estables, basales por parte del Estado para garantizar el derecho a la educación y que no el financiamiento sea en la lógica de la competencia de las escuelas como un mercado como cualquier otro. Eso se debe sustraer, se debe eliminar. Un tercer elemento es quién genera, digamos, la provisión o la responsabilidad de las escuelas. Y deben ser básicamente el Estado, ¿cierto?, que garantice ese derecho fundamental, puesto, como decía anteriormente, hoy día más del 50% de las escuelas están en manos privadas. Cuando hablamos de manos privadas son grupos, corporaciones, fuertemente ligados a poderes fácticos, ligados a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica y grupos empresariales de presencia nacional y también a sectores de la burguesía internacional que controlan el sistema educativo. Y, por cierto, debe estar también garantizado la idea de la participación de las comunidades escolares como elemento central. Entonces, esos 4 elementos que evidentemente dialogan con la actual coyuntura de la virtualidad, ¿cierto?, en el sentido de que la virtualidad empuja un escenario de mayor privatización, hoy creo yo como un elemento, un rasgo diferenciador de lo que pasa en los países
de los compañeros y las compañeras que estamos en este panel, es que en Chile tenemos la coyuntura, ¿cierto?, abierta en relación a que potencialmente se genera un escenario de mayor posibilidad de reconstruir la educación pública en una perspectiva, ¿cierto?, derechamente antimercantil. Digamos, creo yo que a diferencia de los demás países en donde, por ejemplo, pienso en el caso brasileño, post pandemia, evidentemente las políticas conservadoras, ¿cierto?, neofascistas se van a intentar agudizar, y eso genera un escenario de lucha distinto a lo que está ocurriendo acá en Chile. Muy bien, muy amable, Eduardo. Le preguntaría al profesor del Ángel, a Daniel Hernández del Ángel, si quiere intervenir. Claro que sí. Luis, gracias. Amigo Julio. Adelante. Aquí en México, esa situación de la educación, al menos en educación básica, ha sido una situación muy complicada, muy difícil. Lo comentábamos, los maestros han hecho todo el esfuerzo necesario, al menos nosotros que somos parte del estado de Veracruz, un estado que ha sido muy golpeado y también que los sindicatos han hecho complicidad con la parte oficial, no se mueven, pero nosotros hemos implementado un trabajo alternativo, porque los maestros han estado utilizando sus medios educativos, han utilizado su internet, han estado utilizando sus computadoras, todo lo ha dejado de proporcionar el gobierno. Y se han deslindado prácticamente. Para ellos es una simulación dar educación. Para el gobierno ha sido solamente con que se cumpla, para que la gente, para que el pueblo diga que se está trabajando, pero se está revirtiendo, porque todo ese trabajo, mantiene a los padres muy estresados. La educación no se ha podido dar como se quiere dar en algunos lugares, porque el papá no estaba preparado para tener tantas horas a sus hijos en la casa, para poder atender sus labores cotidianas y además enseñarle al alumno los contenidos que el Estado pretende que aprendan. Por eso nosotros decimos que este tema de la teleeducación o de la educación a distancia es un tema que nosotros como profesores debemos de cambiar. Tenemos que pugnar por la educación pública, laica, gratuita, presencial, que enseñe a los alumnos a ser críticos, analíticos, y que fomente esa socialización entre los educandos, entre los alumnos y, por supuesto, el padre de familia y el maestro. Hemos actuado nosotros con una responsabilidad como maestros enorme, pero también nosotros, al estar trabajando con medidas alternativas, con los maestros, con los padres de familia y con los alumnos, hay algunos directivos y la parte oficial que pretenden agarrar al maestro para que no se vaya solo. Nosotros decimos claramente, dejen al maestro, que el maestro trabaje, que dejen que el maestro saque eso que tiene en su corazón para trabajar con los niños, porque a distancia, porque con los medios digitales no se le puede llegar al corazón al alumno y no se le puede enseñar eso que se enseña solamente con el ejemplo. Pero sí, no nos negamos a tener a la tecnología, no nos negamos a utilizar los medios digitales para poder llevar la educación a todos los lugares. Sin embargo, sí nos negamos a que sea una simulación y que se le inyecte dinero a las televisoras, que se le inyecte dinero a los empresarios que ahorita, con esta firma de convenio que utilizan, que hizo el gobierno federal con las televisoras, aumentaron las acciones, aumentó pues las acciones de televisión. Entonces, decimos claramente nosotros que no estamos de acuerdo en eso, que sea una simulación, y que por qué no esperarnos a hacer un trabajo colectivo entre maestros, padres de familia, entre alumnos, para que verdaderamente llevemos la educación donde se necesita, para que verdaderamente podamos llevar, y si ustedes ven al fondo,
Nuestra situación geográfica es muy compleja. Tenemos montañas, tenemos valles, tenemos llanos, pero es allá, al fondo, que ustedes alcanzan a ver, a donde no llega la red eléctrica, a donde no llega el internet, a donde no llega mucho menos los celulares y las computadoras. Y es ahí donde el maestro tiene que utilizar todos sus medios al alcance, que tienen que ser presenciales y gratuitos y obligatorios. Muy amable, Daniel. Le vamos a dar la palabra al compañero Xavier. Hay una huelga de la enseñanza pública, pero universitaria en Madrid. Nos va a situar. Por favor, Xavier. ¿Salió? Se cayó, perdón. Bueno, hay que esperar. Compañeros, ¿alguien más quisiera? Bueno, aquí hay un comentario de una compañera, María Carro. Dice, en México gran parte de la población estudiantil de todos los niveles no cuenta con el equipo para tener este tipo de clases a distancia. Muchos alumnos de primaria, secundaria no están tomando esas clases regularmente. Así también los maestros están siendo sustituidos por los padres, situación que no garantiza una educación de calidad. Por el momento, se puede tener la justificación por la pandemia, pero al término de esta debemos luchar por la enseñanza presencial. Bueno, es un punto de vista. ¿Alguien más, compañeros expositores, quiere intervenir? Hay también aquí un comentario, Jaime García, estoy de acuerdo con el profesor Julio Turra sobre el manifiesto. Muy bien. Bueno, volvió señal, le damos la palabra a Xavier, que nos va a situar sobre la huelga en la enseñanza pública en Madrid. Adelante, Xavier. Sí, bueno. No hay sonido. Xavier. Bueno, seguimos leyendo comentarios mientras logramos conectar a compañero del Estado español, de Rosillo. Perfecto, señor Hanfas. Como profesor, me duele ver cómo muchos expertos en educación dicen que no trabajan los profes, mientras la verdad es que nos agotamos trabajando muchísimo para enseñar en esta nueva realidad, intentando hacerlo sin recursos, preparación y sobre todo orientaciones claras sobre cómo y cuándo. Sobre todo nos falta hacer palabra en las decisiones, hacer palabra en las decisiones. Gracias. A ver, Luis. Xavier. Luis. Ahora sí hay sonido. Sí. La compañera Guadalupe Adelante. estaba pidiendo la palabra. Perdón. Profesora Guadalupe, adelante. Micrófono, por Enciende favor. el micrófono, compañera. Está apagado el micrófono. Hay que abrirlo. Eso. Quiero extender esta defensa de la educación pública que es laica y gratuita por parte del Estado, pero también quiero extenderla a las comunidades que han decidido tener proyectos autónomos de educación, con la escuela autónoma como es las comunidades zapatistas en Chiapas, cuyos proyectos se han visto afectados en este avance que ellos han tenido en educación comunitaria, una educación para las necesidades del pueblo y a partir de los recursos del pueblo, y que ha tenido un avance como sistema educativo y una educación de vanguardia, como lo definió Peter McLaren recientemente en un webinar de Otras Voces en Educación. Estos proyectos emancipatorios, que son
una de las muchas estrategias de educación popular, están siendo afectados porque hay comunidades como Tila, sí, en Chiapas, y como Tila y como, ahorita les doy el otro, que están siendo amenazados por grupos paramilitares, grupos protegidos por el gobierno, como la organización Orcao y como los grupos paramilitares de desarrollo, paz y justicia, que tienen un largo historial criminal y que se remonta a más de 20 años, gozando de la protección de los gobiernos estatales y federales. El ejido Chol de Tila es miembro del Congreso Nacional Indígena. Asimismo, el 22 de agosto recibió un ataque por parte de estos grupos. Entonces, yo quiero que esta defensa de la educación pública, gratuita, laica, que estamos defendiendo, también sea una defensa para para las comunidades autónomas indígenas y los pueblos originarios de América Latina que sufren de los embates de los proyectos neoliberales, megaproyectos que invaden sus territorios por empresas transnacionales que con apoyo de los grupos paramilitares y grupos de ataque se ven afectados en este avance de la educación, que es una educación propia, autónoma, para sus pueblos y de sus pueblos. Muy bien, profesora. Le damos la palabra a Xavier. Espero que funcione. Sí, yo quería hacer un apunte brevísimo en relación con que todo esto de lo que estamos hablando también se está materializando en experiencias concretas de resistencia, de movilización. Por citar una, los pasados días 22 y 23 de septiembre, en toda la enseñanza pública preuniversitaria de la región de Madrid, donde yo vivo, hubo una huelga general convocada por 4 sindicatos: Comisiones Obreras, UGT, CGT y STEM. Las reivindicaciones estoy seguro de que todos las asumiríamos, porque son reivindicaciones democráticas elementales. La contratación del profesorado extra necesario para mantener no solo la seguridad sanitaria, sino también la calidad educativa. La contratación también de personal no docente necesario, así como sanitario. La dotación de todos los medios para disponer de aulas, de espacios adecuados, repito, no solo en este momento, sino también para recuperar todo lo perdido y para conseguir todo lo requerido. Esa huelga, que fue respondida de una manera muy dura por el gobierno regional, llegando incluso a establecer servicios mínimos del 100%, es decir, de facto, pretendiendo prohibir el derecho a huelga, requiere una respuesta muy clara y una respuesta que es de la enseñanza en su conjunto, pero también del conjunto de los servicios públicos y, en definitiva, del conjunto de la clase, porque es seguro que con eso no podrán llevar a buen fin, a mal fin en este caso, sus planes perversos. Por eso creo que es muy importante que también en ese manifiesto que va tomando un poco de forma a partir de las distintas intervenciones se incorporen también menciones a las experiencias específicas de resistencia, de movilización, que revelan que frente a la perspectiva que nos proponen muchos, que no está la perspectiva de resignación, hay la clase, hay los defensores de los derechos que luchamos, que nos movilizamos y que vamos a ganar las reivindicaciones concretas, las reivindicaciones ganables, porque son justas y porque vamos a poner los medios para lograrlo. Xavier, no hay más compañeros que demandan la palabra. Creo que podemos empezar a concluir. Bueno, hay un resultado, un compromiso de parte de los compañeros que han intervenido, que es la elaboración de un documento, de un manifiesto a nivel de América sobre la escuela, la defensa de la escuela pública, gratuita, laica, desde luego, presencial. Compañeros, si hay todavía alguien que quisiera agregar sentido, es el momento. Estamos sobre los tiempos que nos hemos fijado.
Y les agradecemos a todos su colaboración, sus intervenciones, su presencia. La discusión continúa. Hay aspectos discutibles, desde luego, pero creo que los resultados son bastante positivos. ¿Sí? Llevamos adelante este manifiesto que puede tener repercusiones concretas en cada uno de nuestros países en defensa de la escuela pública, en contra del teletrabajo que va implícito, ¿no? Ahora, ya está propuesto, Luis. Creo que la propuesta que hiciste, que sea la responsabilidad de los que intervinieron, formular un proyecto, ¿sí? Sí. Hay que dar tiempo. ¿Qué tiempo planteas? Primer borrador saliendo de México. Bueno, nos cargas el trabajo, de acuerdo. Nosotros presentamos un proyecto, lo enviamos, ustedes lo modifican, lo enmiendan, lo aprobamos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yes. Sí, creo que estará de acuerdo la profesora Guadalupe y Daniel. Sí, junto con los demás compañeros Por supuesto que sí. aquí del siglo. ¿Sí? Tienen que trabajar. Bueno, hay demasiado trabajo por aquí. Muy bien, ¿algo más? No sé si quiere algún pronunciamiento sobre la lucha de esta huelga en Madrid, de parte del CILE. Sería bueno que Javier enviara una breve información, que nosotros sacamos mociones de las organizaciones donde militamos. Eso está hecho. De apoyo. Perfecto. Ok. ¿Alguna iniciativa más? Desde luego, esperamos un triunfo en Chile, ¿sí? Y esperamos que en el proyecto de constitución, de la nueva constitución, esté la escuela pública gratuita, laica, presencial, etcétera, etcétera. Sería un punto de apoyo para todo el continente. ¿Sí? Gracias. Pues si no hay nada más, compañeros, muy amables. Un abrazo, compañeros. Que estén bien. Bien, compañera Guadalupe, un abrazo. Hasta luego. Y luego. Hasta luego. Nos estamos comunicando. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, compañeros. Chao, chao. Saludos. Chao, chao. Saludos. Chao, chao.